Bueno, que os patitos, vamos a ir con Lula. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que no descarta denunciar a Estados Unidos ante la OMC si Trump cumple sus amenazas arancelarias. Parece que Trump está enamorado de los aranceles por aquí, aranceles por allá, las políticas proteccionistas, que no son novedad. Han sido una situación, no solamente de su primer mandato, sino también de otros momentos, no solamente de la historia de Estados Unidos, en los que en el comienzo de su época independiente procedieron a establecer unas pantallas exteriores para salvaguardar la incipiente industria nacional, para poder luego competir, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, con el resto del mundo, y que supuestamente trata de acompasar el señor Trump, recordando esas guerras arancelarias que tuvo Ronald Reagan respecto del acero japonés en los años 80, la situación respecto de lo que supuso el primer mandato de Donald Trump, pero olvidando que la economía es algo que es científico, que no se pueden decir las cosas como a uno le vengan en gana, con la idea de yo tengo el poder y como tengo el poder tenéis que hacerme caso a mí, porque hacerme casito, porque yo soy el que manda y el que ordena, y tener una visión más de empresa, lo cual ciertamente resulta curioso que tenga que decirlo, porque me pareciera que el clan Trump en la Casa Blanca, los trumpistas, con esta distinción respecto de Mattis todos aquellos que habían estado en la primera administración y que fueron suficientemente capaces en algún momento de plantar cara al señor Donald Trump y decirle no, a pesar de que ya hizo acopio de amigos, pero tuvo que, en cierta medida, ser agradable al viejo Great Old Party que había tenido en su comité de dirección el presidente de National Committee de los republicanos y me nombró jefe de gabinete, aquel afroamericano tan salado. Pues ahora ya no tiene esa necesidad y solamente pone lamebotas que tengan a bien hacer todo, cada uno de los deseos del rey Trump. En esa vicisitud es la que nos encontramos con el tema de los aranceles. Unos aranceles en los que incluso establece la idea respecto del VAT, que Estados Unidos normalmente dicen que no tiene, pero que, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos el IVA, el impuesto de valor añadido, que es una situación en la que Pedro Ruiz, ¿y si le ponen a Trump el vídeo de Pedro Ruiz deshuevándose respecto del IVA cuando la segunda mitad de los años 80 hizo aquel chiste humorístico respecto de esa introducción, porque antes el IVA no existía en España antes de la introducción en las comunidades europeas. Fue un elemento estándar que venía en el paquete y, por supuesto, no es un sistema arancelario porque se lo ponen a todos los productos, tanto internos como externos. Por tanto, resultaría ciertamente curioso y ocioso el hecho de que hubiera un impuesto por respirar en Estados Unidos y como ese impuesto por respirar no existe en el resto del mundo, entonces lo interpretaríamos como una barrera arancelaria en el resto del mundo, a pesar de que nos podrían decir esto viene respecto de la ley de aire limpio de 1972, un desarrollo que ahora se nos ha ocurrido como una idea fantástica y lo tienen que pagar todos los ciudadanos que vivan en Estados Unidos, incluso los que no están con papeles, porque todo el mundo respira. Todos los productos que tienen algo de valor añadido en cualquier país de la Unión Europea acaba, antes del consumidor final, incorporando parte de ese impuesto de valor añadido y que se reparte en las diversas cadenas que incorporan el valor a ese producto. Con lo cual resulta ciertamente alucinante que alguien con su sano juicio pueda ejercer una situación en la que pueda comprometerse la idea de que un impuesto de valor añadido pueda ser una barrera arancelaria.
Otra cosa es luego el ámbito fitosanitario, que son barreras arancelarias no dinerarias, lo cual daría seguramente para que este señor Trump, que supuestamente es un negociante, que conoce en teoría de estas cosas, pero no conoce nada, por ejemplo, con la idea de poner barreras arancelarias a un país concreto, en la idea de que le va a responder y así poner multilateralmente, inducidamente, barreras arancelarias mutuas en las que Trump sí ganaría. Pero si la respuesta es como la de Lula, amenazándole no con poner una barrera recíproca, sino respondiéndole, te llevo a los tribunales. Entonces habría una situación complicada, pero satisfactoria desde el punto de vista de la institucionalidad basada en reglas, a pesar de que seguramente el tribunal vaya a tener un montón de casos y no va a resolver sino hasta dentro de bastante tiempo. Mientras tanto, se opondría a la realidad respecto de lo que Donald Trump quiere, pero no para dentro de... No, lo quiere ahora. Es una persona bastante impaciente y quiere resultados de manera inmediata, porque cuando llevaba 3 semanas, pareciera para algunos que llevaba 3 meses o 3 años, por la continuidad, pero no solamente por la continuidad de posibles decretos, porque se dijo en 2020 que el señor Joseph Robinette Biden Jr. llevaba una playa de decretos para firmar el primer día 17. El señor Donald J. Trump firmó más de 200 en las primeras 24 horas como nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente 47. Por lo que vamos a poner las cosas en su justo término. ¿Piensa que le pasa como a Francisco, que parece que está en horas de descuento? ¿Piensa que es algo que la posteridad o alguien ha contado? El hecho de que el señor Roosevelt en los primeros 100 días tuvo una actividad frenética y que fue clave a la hora de transformar Estados Unidos. Eh, ¿Ha hecho Donald Trump alguna medida que sea equivalente al programa de los 100 días de Roosevelt? A mí me parece que no, a pesar de que el señor Cardama nos dijo en su momento que este era la administración más importante, no solamente comparada con Kennedy, con Camelot, sino también con el propio Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, que no lo veo por ninguna parte, sobre todo teniendo en cuenta de que la industria manufacturera, como un ejemplo, supuso una explosión, pero a partir de 2021, a partir del mandato de Joseph Robinette Biden Jr. y que en buena medida la industria manufacturera supuso un estancamiento en el periodo del señor Trump en el primer mandato. Estas cosas ciertamente hay que tenerlas en cuenta. Lo mismo que en Roosevelt tuvieron una situación en la que en realidad el Make America Great Again significó Make China Great Again y supuso que aquellos empleos, aquellas fábricas que se habían ido a China, jamás volvieron en el primer mandato de Donald J. Trump. Y ahí se pueden buscar teorías de la conspiración porque los demócratas estaban por detrás para cuanto peor mejor y para ganar las elecciones, destruyendo las industrias de los propios estados, impidiendo que Donald Trump se diera vencedor y que no volvieran para poder ganar ellos. Incluso se puede hablar respecto de la pandemia y con el tema de China y quién indujo a qué y que si había unos soldados allí, que si los soldados responden a un pentágono comunista, ligado a Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, Biden y el Comité Nacional Demócrata. Bueno, se pueden buscar teorías de la conspiración miles. Pero lo cierto es que nos encontramos con una situación en la que Donald Trump pone aranceles a doquier y busca esa situación de caída completa del sistema mundo basado en reglas, aquel de Bretton Woods de 1944, a pesar de el cambio organizativo a comienzos de los años 70 en aquella reunión de Jamaica que supuso que la OMC adquirió el papel del FMI y viceversa, pero el GATT, que no pudo conseguirse el transformarse en una asociación que equivaldría a la tercera pata, la pata comercial, a lo que suponía el FMI y el Banco Mundial, sino hasta 1994,
50 años después del establecimiento de ese triunvirato de asociaciones económicas que estarían enlazados con la Organización de Naciones Unidas, convirtiéndose en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es, curiosamente, la única que tiene una capacidad de un tribunal de ejecutoria inmediata. ¿Qué es la diferencia de la OMC y ese tribunal respecto de cualquier otra instancia internacional? Hay una capacidad no solamente de sentenciar, sino de hacer efectiva esa sentencia, de que tenga ejecutabilidad y de forzar a las partes a que esa sentencia tenga que ser tenida en cuenta. No como, por ejemplo, la Asamblea General, o hasta algunos dicen que el propio Consejo de Seguridad, a pesar de que el Consejo de Seguridad ciertamente sí tiene en buena medida ejecutabilidad, porque es el lugar donde 5 países tienen derecho de veto y si lo vetan, entonces esa resolución no sale adelante. Y si sale adelante es porque los 5 grandes tienen vocación de hacerlo y eso significa que si tienen vocación de hacerlo, entonces en principio van a requerir al mundo y a sí mismos los instrumentos para poder aplicar esa situación. Pero la Asamblea no. La Asamblea de Naciones Unidas no. Puedes votar cualquier cosa, como sucede con las declaraciones a veces protocolarias, institucionales, que suceden en el Congreso, a veces por aniversarios, a veces por personas, a veces... esto se ha dicho en series, por ejemplo, en el ala oeste de la Casa Blanca, pero no deja de ser una declaración institucional del Congreso americano y por tanto eso queda como un baldón en tu biografía. Así pues, cuando Lula... no vamos a decir nada respecto de lo que sucede con Venezuela, pero con este caso está bien plantado y está bien el posicionamiento porque establece esa reacción respecto de lo que supone Donald J. Trump desde el punto de vista de no vamos a responderte con la misma moneda, no vamos a hacer lo que tú deseas que hagamos, sino que vamos a ir por la vía legalista y vamos a decir que tenemos argumentos jurídicos para tener contigo un pleito. Como lo tuvo Nicaragua respecto del bloqueo, ese es el único bloqueo que ha habido, el bloqueo de los puertos nicaragüenses en los años 80. Eso sí sucedió. En el caso del bloqueo cubano no existe, directamente no existe. Incluso le compran pollo a los Estados Unidos. Pero, ciertamente, tenemos esa realidad en la que un país como Brasil, pues evidentemente que quiere ser una potencia regional, quiere avanzar en la construcción de un espacio en el que ejerza el liderazgo, no solamente en el Oblast de LATAM, sino también en el ámbito del hemisferio occidental, nos encontraríamos con esa realidad en la que, bueno, pues Lula hace esa dualidad. Cierto es, haces algo bien, pero ¿cuándo va a poder el tribunal darte la razón? Porque seguramente acabará dándole la razón a Brasil. Eso no tengo ninguna duda de que tiene sustento fundamental. Por lo tanto, ahí tenemos una situación complicada porque el brasileño apunta que puede ser candidato para 2026 y esto también puede suponer el hecho de que quiera ejercer esta baza, como lo hace Pedro Sánchez en el ámbito europeo, de ser el bastión anti-Trump. Lula quiere coger esa bandera. Quiere coger esa bandera pensando que de aquí al año siguiente va a haber elecciones en Brasil y que puede presentarse y que puede intentar mantenerse en el poder a través de también el hecho de que tal vez el candidato opositor o bien sea Bolsonaro o bien sea alguien designado por Bolsonaro y por tanto se vuelva a repetir la misma batalla de la anterior vez. Y, por supuesto, Bolsonaro, cuando se produjo la transición, estaba en Mar-a-Lago, estaba con Donald Trump. Con lo cual, está claro la vinculación de uno con otro. Y que, más allá de los efluvios pasionales, Lula quiera ejercer de templanza de institucionalidad y de ejercer la oposición a Trump a través de los tribunales y de la justicia, en este caso internacional. El presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que no descarta denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, si el presidente Donald Trump
cumple con sus amenazas arancelarias. Si lo hace, pues evidentemente Lula iría a esa OMC a defender los derechos de los brasileiros. Lula ha vuelto a incidir en su idea de actuar recíprocamente ante cualquier imposición arancelaria que llegue de Estados Unidos, sin descartar la respuesta de presentar una queja ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Esa que he dicho que se constituyó finalmente en Marrakech en 1994-95 como heredera del GATT, que había tenido unas rondas como la última, que fue a partir de 1987, curiosamente se llamó la Ronda Uruguay. Si bien ha subrayado la necesidad de entenderse con un socio con más de 200 años de relaciones diplomáticas y comerciales. Tenemos una relación de mucha igualdad. Ellos importan por valor de 40.000 millones de dólares. Nosotros, de ellos, 45.000 millones. Es el único país del mundo que tiene superávit en relación a Brasil. Queremos paz y no guerra. Ha remarcado al mencionar la intención de Estados Unidos de aplicar aranceles al acero brasileiro. Un acero, creo que a todos los aceros del mundo le está poniendo arancel con la idea de que eso suponga un beneficio al acero propio, en consonancia tal vez de lo que supuestamente quería hacer Ronald Reagan con el caso de Japón en los años 80. Pero con la curiosa circunstancia de que evidentemente si la producción en Estados Unidos en todos estos años del siglo XXI se ha externalizado, digamos que se ha dejado de producir a nivel interno y se ha ido comprando acero extranjero, es porque, lo que decía Rodrigo Gato, es el mercado amigo. Es como cuando en las térmicas o en determinadas industrias obligaban a comprar carbón asturiano, y cuando se liberaliza el asunto, sobre todo con el ingreso en las comunidades europeas, y se empieza a comprar carbón polaco o sudafricano, porque era más barato y tenía más capacidad calorífica por unidad precio, porque aun cogiéndolo desde Sudáfrica o de Polonia y teniendo que llevarlo a la península ibérica en barco, resultaba un precio más competitivo, y por tanto cuando Brasil recibe pedidos en las empresas brasileiras respecto de Estados Unidos, es porque hay productos que los brasileiros hacen bien y con una capacidad de competitividad mejor de lo que supone Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta esa relación comercial que puedan tener y la legislación, la relación recíproca que puedan tener. Por tanto, el desequilibrio que puede haber entre esos 40.000 y 45.000, entre que ellos importan por valor de 40.000 millones de dólares y los brasileiros de ellos 45.000, a fin de cuentas es la compra-venta que puede tener entre un barrio y otro, entre una ciudad y otra, entre un país y otro, entre una región y otra también dentro de los diferentes países, porque esta situación podría decirla Texas respecto de Nebraska, California respecto de Idaho, Nueva York respecto de Kentucky, o Florida respecto de Georgia. Así podrían los estados de Estados Unidos aplicar la misma política arancelaria que hace Donald J. Trump respecto de otros países. Ciertamente resultaría interesante ese posicionamiento si lo que hace hacia arriba los estados puedan hacerlo entre sí dentro de los Estados Unidos, o aplicaría una política de fuerza, lo cual tal vez llevaría a una segunda guerra civil en Estados Unidos. Lula ha insistido que en Brasil no desea tener un contencioso internacional con ningún país. Ya se ha visto con el caso de Venezuela, ni siquiera defendiendo los derechos humanos y ni siquiera defendiendo la democracia ni la libertad, pero actuarán con respecto a Estados Unidos en los mismos términos que ha aplicado Trump, supuestamente. Si Trump tiene ese comportamiento hacia nosotros, dice Lula, habrá reciprocidad. Lo cual significaría esa reciprocidad que habría imposición de aranceles. La reciprocidad que busca Trump es esa. Ha remarcado en una entrevista este viernes para Radio Clube do Pará.
Y eso es lo que busca Trump. No solamente el hecho de que Brasil le ponga aranceles a Estados Unidos, sino que se lo ponga a todo el mundo. Con lo cual, la destrucción completa del orden internacional basado en reglas que la OMC precisamente lidera en ese concepto, pues desaparecería de facto y de jure. Asimismo, confirmó el señor Lula que todavía no ha conversado con el presidente Trump. Decía hace un mes, más o menos. Aunque ha restado importancia al asunto afirmando que la relación entre ambos países es una cuestión de estados, no de personas en concreto. Él se encarga de los Estados Unidos de América y yo me encargo de Brasil, ha zanjado. Si bien ha criticado que la democracia parece no valer tanto bajo el Estados Unidos de Trump, después de haberse erigido en su defensor tras la Segunda Guerra Mundial, amenazando ahora con aranceles y expulsar a millones de personas, América para los americanos, o con tomar Canadá, Groenlandia, el canal de Panamá o la estrecha franja de Gaza. Pero Lula ha defendido la tranquilidad como motor de progreso universal y que Donald Trump no puede hacer lo que quiera porque si sus acciones afectan a otros países, estos van a reaccionar. En ese acto posterior en Belén, Lula puesto en duda que Trump acuda a la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que acoge esta ciudad brasileña en noviembre de este año 2025, ya reprochando la ausencia de compromiso tanto del gobierno de Estados Unidos como de los países ricos. Creo que ni van a venir, ha dicho, después de recordar que ya firmó nada más regresar a la Casa Blanca la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, así como el incumplimiento del Protocolo de Kioto, en el que ya venían incurriendo. No quieren comprometerse. Quienes sí quieren somos nosotros, que creemos en la ciencia, en que el mundo está en una situación difícil, ha subrayado Lula, quien también ha afeado a Francia y Alemania su inacción para combatir el cambio climático. No seremos ricos, pero somos más responsables del planeta. Y no descarta ser candidato en 2026. Por otro lado, Lula ha asegurado que no descarta presentarse en la reelección de 2026, si bien ha matizado que aún es pronto para tomar una decisión, que dependerá, ha explicado, no solo de su estado de salud, sino también de la decisión que tomen los partidos que le apoyan. Es pronto para hablar de las elecciones de 2026. Si será candidato o no depende del debate de muchos partidos políticos de la sociedad brasileira, ha dicho Lula en la misma entrevista para citar emisora de radio. Tengo 79 años. Soy consciente de eso. No puedo mentir a nadie. Mucho menos a mí mismo. Si estoy al 100% de salud, con la energía que tengo, si creo que se ha acertado creer que pueda ser candidato, puedo serlo. Pero no es mi prioridad ahora, ha dicho el presidente brasileiro. A diferencia de otros años, las próximas presidenciales de Brasil no tienen aún candidatos claros de cierta urgencia política. A la ambigüedad de Lula sobre su posible participación de 2026 se suma esa inhabilitación del expresidente Jair Bolsonaro debido a esos problemas con la justicia que podrían aumentar la semana que viene ante una posible denuncia por intento de golpe de Estado en 2022. Con lo cual, si no Bolsonaro, igual alguien del rubro de Bolsonaro puede ser candidato en 2026. Con lo cual, todas estas medidas pueden tener ese tufillo de actuación preelectoral y de ejercer un relato, tanto de un lado como de otro, respecto de las decisiones que pueda tener Donald Trump desde la Casa Blanca y que desde el vector de Brasil pues pueden entrar o no en contradicción respecto del posicionamiento que pueda tener el propio Lula con Venezuela y Maduro, respecto de la dimensión del acuerdo Mercosur con la Unión Europea, respecto de la situación que pueda tener respecto de lo que pasa con Donald Trump, y esa hipótesis que pudiera triangular Canadá, Unión Europea, Mercosur. Bueno, pues ciertamente el mundo se mueve, por si mueve, y veremos hacia dónde nos lleva tanto esta hipotética denuncia en la OMC como la situación de la guerra arancelaria, como todo lo demás en este mundo cambiante. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.